comentario requiere de algunas aclaraciones previas. La primera es que me pareció extraordinario el comentario de Juan Dillon de hace un rato. Debiéramos enmarcarlo en un cuadrito entre los escasos méritos que tiene este programa, ¿no? Muy bien. Gracias, Martín. Me parece que lo de Juan fue un comentario liminar, muy, muy importante, ¿no? Porque vuelve a poner el caso argentino en un contexto determinado. Es decir, mientras el mundo está debatiendo temas trascendentales, como la preservación de la democracia, el rechazo a las autocracias y a las cosas que hacen los autócratas con la humanidad, la Argentina está sintonizada en un camino exactamente inverso. No es ni siquiera que está en otra cosa, ¿no? Sino que está al revés de esta historia. En segundo lugar, este es un comentario improvisado, gracias a todas las personas que nos siguen a través de la cuenta oficial Longobardi Oficial en Instagram y por supuesto aquí en CNN Radio AM950. Es un comentario improvisado, inspirado en algunos estímulos, ¿no? Por ejemplo, en la conversación que mantuvimos hoy a la mañana con Diego Cabot, y en algunos comentarios que leí ayer en Instagram de gente que me, entre comillas, acusaba de no haber defendido como corresponde al fiscal Luciani, que presumo que no hace falta que yo lo defienda, ¿no es cierto? Pero bueno, tomé nota de esos comentarios, e incluso algunas personas que me sugirieron porque yo me tiraba en contra de ciertos canales de televisión, ¿no es cierto? Tengo mis fundamentos para hacer eso, obviamente, y con creces. Pero bueno, fuera de eso, voy a improvisar un comentario que incluye, voy a explicar esto bien después, que ustedes escuchen una voz, ¿no? Porque no estamos viendo, no solamente, como planteamos ayer, una inclinación autocrática de la Argentina. Esto incluye a la señora Kirchner, al presidente Fernández, al ministro Sergio Massa y prácticamente a gran parte del peronismo. Esta mañana cuando Diego dijo, ella no quiere ser juzgada. No es que quiere ser indultada, que quiere ser absoluta, ella no quiere ser juzgada. Y esta noción tan exacta de Diego Cabot, que tiene mucha más autoridad que nosotros para hablar de esto, por cierto, es el autor de la investigación de los cuadernos de la corrupción, incluye una perspectiva autocrática, porque para la señora Kirchner la justicia es un engranaje de la política, ¿no es cierto? Y como consecuencia de lo cual ella ofrece ayer una respuesta política, ¿no es cierto? Porque ella supone que la justicia dirime cuestiones políticas. Ella supone, como dijo ayer, que la justicia está arruinando el mejor mandato que tuvo la Argentina, que fue el de ella, y que tiene como propósito eliminar a los gobiernos populares de la faz de la tierra. Entonces yo les propongo que escuchen un poquito esta voz. Come noto, in Brasile si sta svolgendo un'inchiesta molto delicata che viene chiamata Manos Limpias, un po' come in Italia è stata chiamata Mani Pulite l'inchiesta che ho portato avanti io. Peraltro, per portare avanti questa inchiesta yo no sé si por Instagram se puede escuchar la voz, pero estamos escuchando la voz de un fiscal llamado Antonio Di Pietro, ¿no es cierto? Bueno, que junto al juez Francesco Borrelli fue el protagonista en los años 90 del famosísimo proceso llamado Mani Pulite, mucho más complejo y mucho más transparente que el que vivió después el Brasil, ¿no es cierto?, con el juez Moro y el Lava Jato, ¿no es cierto? En aquella oportunidad, el Kirchner de la época se llamaba Bettino Craxi, ¿no? Que fue condenado por el juez Borrelli, por el fiscal Di Pietro y por los jueces que intervinieron a 27 años de prisión por corrupción, que juzgó al conjunto de la clase política italiana y que terminó con Bettino Craxi muerto en el exilio en Túnez, en el año, si no me equivoco, 2000, tanto no me acuerdo, estoy improvisando el comentario. Destino que yo imagino para algunos argentinos, el exilio, ¿no es cierto? Bueno, volvamos al principio. La señora Kirchner ayer intentó convertir el alegato del fiscal Luciani, que no hace falta que yo lo defienda, por cierto, ni que subraye sus condiciones de fiscal, en una denuncia a la inversa, ¿no? Claro. Una denuncia a la inversa.
ella... De acusada a acusadora. Exactamente. Ella se volvió la acusadora del fiscal Luciani y formuló que la idea de que la justicia no investiga ciertos asuntos, que ciertos o no, en el caso de ayer, no tenían que ver efectivamente con lo que los argentinos estábamos esperando, que ella ofrezca una explicación sobre el señor Lázaro Báez, no sobre el señor Caputo, ¿no es cierto? O sobre el presidente Macri. Vamos a hablar de eso enseguida, es un tema que no voy a evitar, ciertamente. De hecho, sobre el caso que la tiene como lamentable protagonista, prácticamente no habló, se limitó a mostrar, como generalmente hace, una serie de gigantografías de tapa de los diarios, como si eso significara una prueba judicial, digamos. Es decir, ella mezcla ahí la justicia con los medios, ¿no? Es una cosa, una ensalada muy, muy pintoresca, pero específicamente no formuló comentario alguno sobre el asunto que la tiene en el banquillo de los acusados. Por otra parte, es muy difícil creer, como decíamos hoy con Willy y con Diego Cabot, que José López funcionaba como un satélite fuera de órbita, ¿no? Como si hay un sistema que tiene unas órbitas, y López era justamente un tipo que estaba en una órbita distinta, ¿no es cierto? Que había armado una pyme propia. Una órbita diferente a la de Julio De Vido, ¿no es cierto? Y Julio De Vido, como todo el mundo sabe, no hace falta que yo lo explique, era una persona central, ¿no es cierto?, en la vida política del presidente Kirchner y la señora de Kirchner, ¿no es cierto? Al punto tal que duró en el poder 12 años. Nadie lo tocó nunca. Venía de antes. Y estamos todos claros, yo lamento el lenguaje que voy a utilizar, no es habitual en mí, pero De Vido era un gángster, ¿no es cierto?, que había corrompido a todo el mundo, y que, bueno, hizo cualquier cosa, digamos, ¿no? Es decir, vinculaciones estrafalarias con Venezuela, negocios raros con todo el mundo, corrompió periodistas, corrompió empresas, pidió sobornos, está en libertad, ¿no es cierto? Pero bueno, y si dentro de ese universo hay que investigar las relaciones de empresarios vinculados a otros sectores políticos, como Ernesto Eduardo Gutiérrez y Nicolás Caputo, bueno, habrá que hacerlo. En todo caso, yo personalmente creo que ayer mismo el señor Nicolás Caputo debió haber ofrecido una explicación a los argentinos sobre por qué se chateaba en esos términos con José López, ergo con Julio De Vido, ¿no es cierto? Claro. Y yo le sugiero al señor Caputo que lo haga antes que lo haga la doctora Carrió. Entonces, acá tenemos, me parece a mí, unos cuantos problemas. El primero es que la señora Kirchner sugirió ayer, y esto por eso me vino a la mente la figura de Antonio Di Pietro, que esto no era un juicio en su contra, que era un juicio contra el peronismo. Es obvio que ella estaba diciendo, miren señores, acá todos tenemos nuestro Lázaro Báez, ¿no es cierto? Yo mencioné eso ayer en un comentario, cuando dije que Kirchner preguntaba en privado a los gobernadores, bueno, ¿tenés tu empresa constructora? Una cosa que todo el mundo lo sabía, digamos, ¿no? Hoy Patricia Bullrich recordó el caso de juez. Exactamente, bueno, por supuesto. Es decir, ella lo que hizo ayer fue decir, bueno, mire, ¿saben qué? ¿Por qué yo soy? Viste que dijo, yo soy la boluda acá. Claro. O sea, me parece que hay que mirar un poquito el entre líneas de la señora Kirchner cuando ella sugirió que era todo el peronismo que estaba involucrado en estas historias, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos acá unos cuantos, no uno, sino varios problemas importantes. El primero tiene que ver con esto que puso en términos tan sencillos, y yo ayer intenté explicarlo de manera un poco más complicada, y por ahí no sé si me salió del todo bien, porque finalmente la sencillez de Diego Cabot es imbatible, cuando él dijo, bueno, ella lo que no quiere, ella no quiere ser juzgada. Intocable. Bueno, y no querer ser juzgado en una república con división de poderes es una perspectiva autocrática, ¿no es cierto? Es desconocer el Estado de Derecho, es una violación a la división de poderes. Lamentamos, señora, así funcionan las reglas, ¿no es cierto? Por suerte. Entonces,
Entonces, atención que si ella tira de esta cuerda, ¿no es cierto? Tira de esta cuerda, puede conducir a la Argentina. A ver, convengamos en que por alguna razón, y acá hubo y hay una enorme complicidad de muchos actores de la vida pública argentina. La señora Kirchner está aún en condiciones de paralizar el país, como ayer paralizó el Senado. A ver, el Senado no funcionó ayer porque la señora Kirchner utilizó al Senado para ofrecer una explicación que debe haberla ofrecido en un tribunal, ¿no es cierto? Entonces, en el hecho de que la señora Kirchner siga manteniendo semejante nivel de protagonismo público y sea capaz de empujar a la Argentina a una situación de carácter autocrático, hay una gran complicidad. Para empezar a conversar de toda la gente que la defendió en su momento y que hoy ocupan papeles sustanciales, digamos, en los medios de comunicación antikirchneristas, de gente que dijo, no, el señor Manieto tiene las manos manchadas de sangre y la familia Saguier son cómplices de la extorsión a la política. Bueno, hoy están ahí en La Nación Más, ¿no es cierto? No déjenme de joder, señores. ¿Entendés? Entonces acá hay hubo y hay una gigantesca complicidad en permitir que la señora Kirchner se dé el lujo de ofrecer semejante explicación delirante en el Senado de la Nación, porque todo el mundo se le rinde ante ella, ¿no es cierto? Empezando por el presidente de la República, que hace esos jueguitos de que entonces hoy va TN, ¿entendés? Será, como dice Willy con criterio, una suerte de metamensaje. Uy, no lo puse a Juan en el coso. Bueno, no tuvo un inconveniente. Ahí tuvo un inconveniente, sí, Juan. sí, Perdón, Juan. Bueno. Tranquilo. Entonces me parece que acá hay, en este intento de Cristina Kirchner de desconocer el Estado de Derecho, una enorme complicidad del conjunto del peronismo, de los dirigentes sindicales. La hubo de parte de la prensa, y la hay también hoy en día de parte de cierta prensa, que dice cualquier cosa, ¿no es cierto? En segundo lugar, a mí me da la impresión de que esta altura del partido es el conjunto de la dirigencia política argentina la que puede caer en un gran descrédito. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque abona también teorías autocráticas. Ustedes saben que hay unos estudios, yo no soy un experto, pero he escuchado y he leído algo al respecto, que cuando la clase media está tan afectada, tan vapuleada, tan empobrecida, también puede optar por formatos autocráticos. Miren a Bolsonaro, ¿no es cierto? Ayer diciendo públicamente, bueno, me están incitando a volverme un dictador, ¿no es cierto? Berlusconi. Bueno, entonces, a mí me parece que, en primer lugar, corremos un riesgo acá los argentinos como consecuencia de los impulsos autocráticos visibles de la señora Kirchner y de la complicidad que la clase política argentina y sobre todo el peronismo permiten que ocurra, ¿no es cierto? O sea, ella sigue siendo el elemento que ordena a la vida política argentina. Convengamos en que tiene cierta habilidad para hacerlo, ¿no es cierto? Claro. Ahora, en segundo lugar, y por eso voy a la voz de Antonio Di Pietro, me da la impresión de que estamos viendo una película por pedacitos. Un día vemos los cuadernos, un día vemos a Lázaro Báez, un día vemos a la Nata poniendo la rosadita, otro día diferente vemos qué sé yo, Odebrecht, que en la Argentina no sé qué pasó, claro, ¿no es cierto? El único lugar donde no se investigó. Un día vino Skanska, ¿no es cierto? Es decir, es como que estamos viendo una película por pedacitos, ¿no es cierto? Que yo me imagino que debe tener una cierta conexión, ¿no es cierto? Yo lamento mucho lo que voy a decir, porque yo conozco al personaje, pero insisto en que el señor Nicolás Caputo debe ofrecer una explicación de por qué demonio le decía al señor José López, empleado de un gángster, llámame un fijo. Llámame un fijo, ¿entendés? O sea, estamos en un problemón que involucra a toda la clase política, porque la señora Kirchner ayer al presentar el caso, hoy lo dice Eduardo Van der Koy con todas las letras, en términos de todos somos ladrones, ¿no es cierto?
Bueno, obviamente que algo logró. A ver, Nicolás Caputo, a quien tengo a quien he conocido mucho, yo no sabía que se escribía con Julio De Vido, si no yo no habría hablado con él, ¿no es cierto? Entonces por eso yo pensaba en la figura de que un Bettino Craxi, como ocurrió en Italia en los 90, está rodeado de un sistema que está corrompido en su conjunto. Obviamente que hay excepciones y las habrá muchas, ¿no es cierto? Sin duda. Perdóname, Marcelo, ¿sí? Perdóname, simple, muy cortito, Marcelo, en Sí, el medio, Juan. porque esa es la agenda internacional de lo que decís. Acaba de hablar Mario Draghi para ponerle un límite a las autocracias que podrían venir de la mano de Giorgina Meloni, que va a ser un discurso que ha sido prácticamente aplaudido por una cumbre europea. Bueno, vos fíjate, sí, claro, fíjate, acá me escribe Santiago Apelo, que es un capo periodista de la Nación, que sigue esto con mucho criterio, pero Marcelo, no solo paralizó el Senado, paralizó al gobierno, Por tercer día consecutivo el presidente bajó su agenda. El presidente no tiene agenda. Claro. El presidente Fernández no tiene agenda pública, no trabaja, porque no puede, ¿no es cierto? Pues están todos pendientes de la señora Kirchner. Entonces, a mí me parece que esto es, la señora Kirchner, Bettino Craxi, ¿no es cierto? Y alrededor de Craxi, como ocurrió en el Mani Pulite en Italia, está todo conectado. Empresas, dirigentes políticos, medios de comunicación, ciertos periodistas cómplices, sobornos, contratos. Entonces me da la impresión de que acá tenemos dos guías, ¿no es cierto?, para mirar esto con atención. La primera es esta. Ojo que esto puede derivar digamos, si a ella le siguen permitiendo paralizar el país, porque la acusa un fiscal, ¿no es cierto? Bueno, efectivamente puede empujar a la Argentina o a la violencia o a una circunstancia de carácter autocrática, ¿no es cierto? En segundo lugar, esto merece efectivamente algo mucho más relevante que Luciani. Mucho más relevante que Luciani y, ¿cómo se llama el otro fiscal? Mola, ¿no es cierto? Y yo entiendo que nadie le prohíbe a los fiscales y a los jueces de la Argentina llamar a la señora Kirchner y decir, a ver, señora, venga, cuéntenos un poquito. A ver, cuéntenos esta historia de que esto es un juicio contra el peronismo. ¿Cómo que usted se siente una boluda? ¿Por qué esos funcionarios escribían con mensajes de llamame por un fijo? ¿Entendés? Craxi tuvo no 16 o 12 como le pidió Luciani, 27 años de prisión, se tuvo que exiliar, ¿no es cierto? Entonces me da la impresión de que corremos ciertos riesgos que pueden afectar al conjunto de la democracia argentina, que está evidentemente embadurnada por esta clase de asuntos. Y esto incluye a oficialismo y a parte de la oposición. A mí me resultó, y fui algo crítico con ella, que la doctora Carrió el otro día, al tirar de la cuerda de los casos de corrupción de su propia coalición, estaba, bueno, generando una situación políticamente inapropiada, qué sé yo. Y por ahí tenía razón, ¿entendés? Y por ahí tenía razón. Entonces me parece que mucha gente tiene que empezar a ofrecer explicaciones antes de que aparezca la doctora Carrió, que es un desastre, con toda razón, ¿no es cierto? Así que bueno, estas son mis impresiones, improvisadas, por cierto, respecto del espectáculo bochornoso que está ofreciendo la Argentina en los últimos días. Y que debe ser, obviamente, a ver, me parece que con el juicio de vialidad estamos mirando una de esas ventanitas, ¿no es cierto? Y hay muchas ventanitas que deben ser abiertas y que deben ser conectadas unas con las otras. Por eso me acordé esta mañana de la voz del fiscal Antonio Di Pietro. Come noto, in Brasile si sta svolgendo un'inchiesta molto delicata che viene chiamata Manos Limpias, un po' come in Italia è stata chiamata Mani Pulite l'inchiesta che ho portato avanti io.